Hola a todos. Vamos a llevar a cabo una sesión sobre el manejo de la COVID-19 durante el embarazo. Esta sesión ha sido elaborada por Santiago Vico Cabra, residente de Medicina Interna, Josefa Andrea Aguilar García y Raúl Quirós López, ambos adjuntos del Servicio de Medicina Interna del Hospital Costa del Sol de Marbella. Esperamos que sea de vuestro interés. En primer lugar, haremos una pequeña introducción sobre la importancia de la unidad y las fuentes de información en las cuales nos hemos basado. En segundo lugar, acerca de la epidemiología, trataremos de ver si tenemos datos de si la enfermedad es más frecuente en mujeres gestantes que en no gestantes. En tercer lugar, vamos a intentar ver si hay algún tipo de diferencia en la clínica de las pacientes gestantes con COVID-19 frente a las mujeres no gestantes. En cuarto lugar, abordaremos las posibles diferencias o las consideraciones especiales en el laboratorio y técnicas de imagen. Continuaremos la unidad analizando el tratamiento médico de la COVID-19 durante el embarazo. En sexto lugar, veremos cuál es el momento adecuado del parto y las consideraciones sobre la anestesia. En séptimo lugar, veremos en lo que respecta a los cuidados perinatales cuáles son las precauciones especiales que tenemos que tener en cuenta. Y por último, llevaremos a cabo un resumen con una serie de mensajes finales con las principales aportaciones de esta unidad. Bueno, a modo de introducción, sabemos perfectamente que la gestación supone una situación especial donde cambios fisiológicos e inmunológicos en la madre puede producir un aumento en la susceptibilidad y en el riesgo del desarrollo de infecciones respiratorias virales. No tenemos hasta el momento suficiente información como para saber qué ocurre con la infección SARS-CoV-2 en la mujer embarazada. Realmente esta evidencia se está creando en el momento actual. Pero con los datos hasta ahora publicados y teniendo en cuenta las limitadas fuentes de evidencia que hay en la literatura, hemos preferido contar con fuentes de información. En primer lugar, tenemos el documento técnico del Ministerio de Sanidad, que se publica inicialmente en el mes de marzo y que ahora se ha actualizado el día 13 de mayo del 2020. Es cierto que ahora el documento es lo suficientemente completo, probablemente, como para poder ahondar un poco más en las recomendaciones. También trabajaremos con los documentos de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. Y finalmente, como os decíamos al inicio de la presentación de la unidad, con el trabajo del doctor Vico vamos a llevar a cabo una revisión bibliográfica de las principales series publicadas. Empecemos con la epidemiología. De los 234.657 casos confirmados por PCR de COVID-19 en España a fecha del 14 de mayo del 2020, el 56% aproximadamente corresponden a mujeres. Dentro de este porcentaje de mujeres, el 6% tiene entre 15 y 29 años, el 9% de 30 a 39 y el 15% de 40 a 49 años. Por tanto, un 70% de las mujeres afectadas por COVID-19 no están en una franja de edad compatible con la gestación. Si analizamos los datos publicados en la franja de edad entre los 15 y los 49 años a nivel nacional en las mujeres, independientemente de si están embarazadas o no, vemos que en una proporción baja van a precisar ingreso hospitalario. De las pacientes que se hospitalizan, muy pocas acabarán en UCI y afortunadamente la tasa de defunción en esta franja de edad es muy baja respecto a la descrita en edades más avanzadas. Nos preguntamos si la COVID-19 es más frecuente en mujeres gestantes, por lo que decíamos anteriormente, por esa situación especial que provoca el embarazo en lo que respecta a la susceptibilidad de infecciones víricas. Y a día de hoy no existen estudios que permitan describir de forma certera cuál es la incidencia de la COVID-19 en mujeres gestantes. De tal modo que no podemos saber realmente si existe un mayor o menor riesgo de la enfermedad en mujeres embarazadas. No obstante, datos publicados en Italia, en la zona de la Lombardía italiana, una zona que, como sabéis, ha tenido una especial prevalencia de la COVID-19, nos habla que de los 7.000 nacimientos esperados durante la época de la pandemia que han podido analizar, solamente 42 mujeres gestantes
tenían COVID-19. Por tanto, esto nos habla de una prevalencia del 0,6% en esta franja de Italia, donde la prevalencia, como os decía, ha sido muy importante. Por tanto, da la sensación de que no existe un aumento muy importante de la incidencia de la enfermedad por el hecho de que la mujer esté embarazada. Vamos ahora a analizar la clínica de la mujer gestante. La pregunta realmente es si la mujer embarazada que tiene una enfermedad por COVID-19 va a tener una presentación clínica más grave respecto a la población en general. Y fijaros, si tenemos ahora el 100% de las gestantes que tienen SARS-CoV-2 positivos, vamos a diferenciarlas de las mujeres gestantes sintomáticas, es decir, que desarrollan la COVID-19, de las que también tienen enfermedad grave. El 85% de las mujeres embarazadas que tienen contacto con el virus van a permanecer asintomáticas. Por tanto, solamente un 15% van a desarrollar síntomas. De este 15% que desarrolla síntomas, de nuevo el 85% van a ser formas leves. Y solamente hay un grupo reducido de mujeres que van a desarrollar una enfermedad grave, de las cuales del 9 al 10% van a requerir ingreso en UCI y del 3,2 al 5% van a requerir intubación orotraqueal. Por tanto, da la sensación, a bote pronto, que la COVID-19 la mujer gestante no va a tener en la mayor parte de las ocasiones una presentación grave. Vamos a intentar ahondar un poco más en los síntomas. Vamos a comparar la clínica de la COVID-19 en mujeres globalmente con los datos publicados en una serie danesa donde hay más de 120 mujeres embarazadas con COVID-19. Bueno, la fiebre es un síntoma muy importante, lo es en la mujer en general, también parece que lo es en la mujer embarazada. La tos aparece en una proporción de casos mucho menor en esta serie danesa de pacientes gestantes frente a los no gestantes. El dolor de garganta también, solamente en un 7%. La disnea, la percepción de disnea solamente en el 12% de las mujeres embarazadas con COVID-19 va a estar presente. La diarrea, un síntoma frecuente en la población en general, pues solamente en el 6% de la serie publicada va a estar presente. Y la neumonía, en cambio, parece que es incluso un poco más prevalente. Hasta el 48% de las mujeres que publica esta revisión danesa gestantes con COVID-19 van a desarrollar neumonía, frente al 46% de las mujeres en la franja de edad posible para la gestación, pero sin la misma. Por tanto, como titulares, parece que la fiebre y la tos son los principales síntomas, que hay una menor percepción de disnea y que apenas hay diarrea y apenas hay dolor de garganta. Esto es, por el momento, sin datos a nivel nacional. La UpToDate publica cuáles son las manifestaciones clínicas más importantes en la mujer embarazada que tiene COVID-19 y nos habla de que, bueno, pues que la enfermedad se parece mucho a la población no gestante de la misma edad, con un amplio espectro clínico y la mayoría de los casos leves. Obviamente nos remite a que la mayor parte de la información la tenemos en el tercer trimestre del embarazo y así es. Y por último, que hay complicaciones en mayor medida en caso de pacientes con comorbilidad previa. Vamos ahora a utilizar o a completar la información con los datos de la red COVID-19 que tiene la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. Y fijaros, nos habla de que la tos seca está presente en un 72% de las mujeres embarazadas con COVID-19, la fiebre en el 53,5% de los casos, la astenia, un síntoma muy frecuente en los pacientes en general, en casi la mitad de los casos, el 46%, las mialgias en 1 de cada 3, la diarrea también en 1 de cada 3 y por último, un síntoma que no está registrado en otras series, la anosmia, está presente en el 22,5% de los casos. Parece que hay diferencias en lo que os decía anteriormente. Vamos a compararlo si os parece. Fijaros, la red SEGO dice que de las mujeres españolas con COVID-19 el 36,2% desarrollan neumonía. Y si comparamos los síntomas con el global de mujeres en España y con la revisión de NESA que os comentaba, pues fijaros, la SEGO tiene un 53% de prevalencia de fiebre, la tos
en el 72%, volvemos a ser muy equiparables a lo que ocurre con las pacientes, con las mujeres no gestantes. La diarrea también en torno a un 30% y la neumonía ya no es en tanto en un porcentaje tan elevado, perdón, se queda en un 36%. Una pregunta es si podemos intentar identificar qué mujer de las gestantes con COVID-19 va a acabar desarrollando una neumonía. Y bueno, pues lo único que tenemos es este artículo proveniente de China con una gran cantidad de limitaciones metodológicas, donde hemos visto que parece que las neumonías son más frecuentes en mujeres de 30 años de edad media, con avanzado estado de la gestación, 38 semanas, con una prevalencia de comorbilidades bueno, relativamente baja, 7% diabéticas, hipertensas en torno al 4% y preeclampsia en un torno a un 3,5%. Y finalmente con síntomas, pues fiebre en el 50%, tos en el 28%, fijaros qué gran diferencia de tos al 28% frente al 70 y tantos por ciento de la red SEGO, disnea en un 13%, diarrea prácticamente testimonial, un 1%, y dicen que un 23% de las mujeres con neumonía y COVID-19 van a estar asintomáticas. Es un dato también llamativo. Como os decía anteriormente, es una revisión por el momento para tenerla cogida con pinzas en lo que respecta a la capacidad de extrapolar sus datos a nivel de la población en general. Finalmente, acabando con este primer bloque de clínica, pues el embarazo y la COVID-19, la clínica no se modifica de forma sustancial y hay que tener especial precaución a las gestantes con comorbilidad previa, algo pues paralelo a las mujeres de este grupo de edad sin gestación. Vamos ahora a analizar si hay diferencias en lo que respecta a las técnicas complementarias. En lo que respecta al laboratorio, ¿existen parámetros de laboratorio con una interpretación diferente porque la mujer esté embarazada? En lo que respecta a las técnicas diagnósticas, bueno, pues la PCR sigue siendo la prueba de elección. Nos hablan acerca de la necesidad en ocasiones de tener que tomar muestras del tracto respiratorio inferior cuando tenemos un alto nivel de sospecha clínica y ante la negatividad de las PCRs nasoorofaringias. También nos hablan de que la mejor estrategia es la combinación entre la PCR y la serología. Y no hay unas recomendaciones claramente establecidas acerca de la toma de muestras en líquido amniótico, cordón o placenta por parte de la Sociedad Española de Ginecología Obstetricia. Recomiendan la toma de muestras, pero no establecen el cómo de las mismas. En segundo lugar, el Ministerio de Sanidad también recomienda la toma de muestras, se refieren al líquido peritoneal, entendemos que, que realmente es al líquido amniótico en las cesáreas. Los parámetros del laboratorio, la COVID-19 y la gestación no han sido por el momento diferenciados de la población en general. No hay datos acerca de la leucopenia que nos den pinceladas acerca de si recomendar o no una interpretación distinta. La linfopenia es frecuente, en torno al 50%, aunque es un hallazgo que tenemos la sensación de que es mucho más frecuente en la población en general. La PCR está elevada en entre el 44 y el 70% de las pacientes. No hay datos de LDH, tampoco los hay de dímero D, de interleuquina, de procalcitonina. Si bien es cierto que esto se basa fundamentalmente en las series publicadas en China. Están en proceso de publicación los datos de la SEGO a nivel nacional, que probablemente nos aportará información de cuáles son los parámetros del laboratorio más frecuentemente alterados en la mujer embarazada por la COVID-19. Y en las técnicas de imagen, ¿hay diferencias en las técnicas de imagen en las gestantes o tenemos que tener unas precauciones especiales? Vamos a establecer como límite para que podamos tener una complicación a cuenta del uso de radiografías o de TAC, los 610 miligrays para el riesgo de hidrocefalia, bajo peso, retraso mental, etc. Pues fijaros, una placa de tórax se queda en un nivel ínfimo de radiación. Tampoco un TAC de tórax va a suponer un nivel de radiación tan grande como para evitarlo durante la gestación. Por tanto, la recomendación a día de hoy es emplear las técnicas de imagen que sean necesarias para el adecuado diagnóstico de la enfermedad. Sin olvidar que también disponemos de la ecografía torácica, una prueba fácil, sencilla, asequible, sin radiación y que nos puede aportar mucha información acerca de la presencia de infiltrados o acerca de la presencia de líneas B y afectación intersticial por la COVID-19.
Hay recomendaciones diferentes en lo que respecta a la necesidad de controles ecográficos sobre el feto. Bueno, pues la ecografía fetal se basará en la realización de controles en función de las semanas de embarazo, de la gravedad del cuadro clínico materno y del bienestar fetal. Es decir, no existe una necesidad especial de control de la mujer embarazada porque esté afectada por COVID-19. Se basa fundamentalmente a criterio obstétrico y a criterio de cómo esté la madre. Igual ocurre con el registro cardiotocográfico. Debe realizarse los controles de bienestar fetal adecuados a las semanas de embarazo, sin que la COVID-19 tenga por qué provocar un aumento en la frecuencia de los mismos. Ahora bien, y esto es un mensaje importante, se remarca en el documento del Ministerio que los cambios en el bienestar fetal pueden ser un primer síntoma del deterioro materno. Por tanto, ante un registro cardiotocográfico donde aparezcan diferencias respecto al anterior, tenemos que pensar no solamente en que puede haber cambios sobre el feto, sino que también puede haber cambios en la madre y que nos pueden estar avisando de que la madre posteriormente va a tener un deterioro clínico. Por tanto, para finalizar con este bloque, pues decir que podemos utilizar las mismas técnicas de imagen que en la población no gestante y que el seguimiento del embarazo no se debe modificar de forma sustancial por la COVID-19 en lo que respecta a las ecografías fetales y a los registros cardiotocográficos. Vamos ahora a la gran pregunta, el tratamiento médico de la mujer gestante afectada por COVID-19. Lo más importante y lo que primero remarca cualquier documento que revisemos sobre COVID-19 y embarazo es que es necesario el abordaje mediante un equipo multidisciplinar que establezca el lugar más adecuado para el correcto tratamiento de la madre y el feto y que permita mantener el control y la pronta actuación en caso de deterioro materno-fetal o inicio del trabajo de parto prematuro. Por tanto, hay que trabajar en equipo en todo momento para poder tomar las mejores decisiones. Los principios básicos en el manejo de la COVID-19 en gestantes son los siguientes. En primer lugar, el aislamiento precoz de la mujer embarazada con COVID-19. En segundo lugar, la toma de muestras, no solamente del COVID-19, sino también pensando en otros virus respiratorios. Evitar la sobrecarga de fluidos y llevar a cabo el aporte de oxigenoterapia si es necesario. Además, el uso de terapia antibiótica si se sospecha infección bacteriana, la monitorización dinámica uterina y del bienestar fetal, como decíamos anteriormente, acorde a las recomendaciones habituales del embarazo, y la ventilación mecánica precoz si existe un deterioro respiratorio. En este último punto, es una recomendación textual del documento del Ministerio, hemos echado en falta el saber si esta recomendación hacia una ventilación mecánica precoz supone el detrimento del uso de otras técnicas de soporte respiratorio usadas en COVID-19, como por ejemplo puede ser los dispositivos de alto flujo. Aquí hubiera sido necesario ahondar un poco más en los detalles de este punto y saber cuáles son las directrices o las recomendaciones más importantes en el soporte ventilatorio de las pacientes con neumonía que requieren de un abordaje más intensivo. Para todas las gestantes con COVID-19, bueno, pues saber que no existe un tratamiento específico, tampoco lo hay fuera de la gestación para la infección del virus. Se está empleando en algunos casos y de forma experimental el tratamiento con una combinación de antimicrobianos e inmunomoduladores. Y bueno, pues cuando se usan estos últimos, los inmunomoduladores durante el embarazo, pues tenemos el riesgo de reactivaciones de infecciones latentes, citomegalovirus, toxoplasma, herpes, etc. Pero los médicos al final tenemos que sobrevivir y tenemos que intentar aportar soluciones. ¿Y qué podemos hacer ante una gestante con COVID-19 que tiene una neumonía? Lo primero es saber que las decisiones que vamos a tomar van a tener que ser compartidas. Tenemos que tener claro por qué necesitamos tratar a la paciente, cuáles son las diferentes opciones y cuáles son los riesgos materno-fetales de los diferentes tratamientos. Para poder tomar bien la decisión de tratar o no tratar, analizamos el perfil de la mujer gestante en lo que respecta a sus comorbilidades previas, médicas u obstétricas. La hipertensión, diabetes, fallo renal, VIH, tratamiento inmunosupresor, si está en trabajo de parto, si tiene una preeclampsia, etc.
Luego también habrá que abordar la situación clínica de la mujer. Si tiene síntomas leves, si los síntomas ya son moderados, la fiebre es alta, tiene una tos muy severa o tiene disnea, o bien ya si tiene síntomas severos, disnea, taquipnea, hipotensión arterial, sospecha de sobreinfección bacteriana o fallo orgánico de cualquier nivel. Si la paciente está con síntomas leves y no tiene comorbilidad, lo indicado es tratamiento sintomático. Si la paciente tiene síntomas leves y tiene comorbilidad, la paciente estando estable, se puede valorar el tratamiento con hidroxicloroquina en monoterapia. Esta es una recomendación basada en la seguridad de la hidroxicloroquina durante el embarazo, utilizada en otros escenarios, fundamentalmente en patología autoinmune, y en la posibilidad de que el uso de este fármaco acelere el aclaramiento del virus y ayude a controlar el cuadro clínico. Y por último, en casos de síntomas moderados o severos, o bien con neumonía unilobar o bilobar, o bien con comorbilidad con riesgo de inestabilidad, pues aquí se indica el ingreso hospitalario y seguir el mismo tratamiento que en el resto de pacientes no gestantes. Para conocer este tratamiento basta con revisar las unidades dedicadas al mismo del curso de actualización de la COVID-19. En lo que respecta a los diferentes fármacos que podemos utilizar, obviamente durante el embarazo tenemos que conocer cuáles son sus categorías de riesgo. En ficha técnica, lopinavir ritonavir es categoría C de la FDA, acetromicina categoría B, hidroxicloroquina categoría C. Si bien es cierto que los tres fármacos son fármacos, entre comillas, conocidos para la mujer embarazada y que son relativamente seguros. Otros fármacos que pueden ser utilizados en la mujer embarazada, el propio ministerio habla del uso de remdesivir, este antivírico cuyo uso está limitado a situaciones de ensayo clínico o a la mujer embarazada. Hay un procedimiento en la web del ministerio para poder incluir a las pacientes en ensayo clínico y para poder administrar el fármaco. Hasta la fecha, el uso de este antivírico tiene unos resultados limitados y una eficacia limitada para poder mejorar los resultados de la infección. Por tanto, su uso debe individualizarse a cada paciente y basado siempre en la opinión del equipo multidisciplinar. Hay una serie de recomendaciones o de precauciones especiales que son comunes a toda la población, pero que vamos a recordar también para la mujer embarazada si utilizamos los fármacos anteriormente descritos. Hidroxicloroquina y lopinavir ritonavir no debe utilizarse de forma conjunta con metamizol. Tampoco está recomendada la asociación de acitromicina con lopinavir ritonavir. No se sabe cuál es su efecto en la COVID-19 y puede inducir problemas a nivel cardíaco fundamentalmente. Y por último, la hidroxicloroquina tenemos que usarla con precaución en el caso de retinopatía, también en psoriasis, miastenia, miopatías, en enfermedades hematológicas, y hay que vigilar el riesgo de prolongación del intervalo QT, aparición de bloqueo AV o miocardiopatía. Menos frecuente patopatía crónica, insuficiencia renal y en pacientes con déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, donde el uso está no recomendado. Para que os hagáis una idea, en nuestro centro, en el Hospital Costa del Sol, los pacientes en general que van a recibir tratamiento con hidroxicloroquina tienen electrocardiograma antes del tratamiento y a las 48 horas del mismo para comprobar que no existen alteraciones electrocardiográficas derivadas del uso del fármaco. Igual también ocurre en los pacientes que tienen tratamiento con lopinavir ritonavir y con acitromicina. ¿Podemos utilizar corticoides en la COVID-19? La respuesta es sí. Después de un tiempo en el que los corticoides parecía que estaban desaconsejados en el tratamiento de la COVID-19, ha ido creciendo la corriente de opinión y las series donde se habla de un posible beneficio en el uso de pulsos de corticoides. Las dosis no están bien establecidas, tampoco vamos a entrar en ello ahora. El doctor Romero, en la unidad específica del uso de glucocorticoides, ya dejaba claro que probablemente las dosis intermedias son las más recomendables. Pero bueno, parece que el uso de corticoides en general puede ayudar a paliar la respuesta inflamatoria a pesar del posible aumento de la viremia y de retrasar el aclaramiento vírico. Está claro que los corticoides van a mejorar el pronóstico del distrés respiratorio agudo, por tanto su uso en esta situación, en esta entidad, está más que aconsejado. ¿Podemos utilizar también los corticoides para la maduración pulmonar? Pues obviamente la respuesta también va a ser afirmativa. Efectivamente se pueden utilizar.
Siempre de acuerdo con el equipo multidisciplinar, incluso el National Institute for Health and Care Excellence nos habla de que entre la semana 24 y 33+6 se ofrecen los corticoides para la maduración pulmonar y que a partir de la semana 34 se considera su uso, ¿vale? Tenemos ahí incluso esa diferenciación en función del avance de la gestación. No hay ninguna evidencia en los brotes actuales de la COVID-19 o del SARS previo del MERS de que un tratamiento con esteroides para la maduración pulmonar vaya a provocar un deterioro de la madre. Un aspecto especialmente sensible durante la gestación es la profilaxis antitrombótica durante el embarazo y el puerperio. Fijaros, el documento del Ministerio nos habla de que se debería administrar tratamiento profiláctico a todas las embarazadas con diagnóstico de la COVID-19 confirmado. Y asimismo nos pone en alerta de que ante la aparición o un agravamiento brusco de la disnea es recomendable pensar en un evento tromboembólico, diagnosticarlo y tratarlo. Es decir, que si habitualmente tenemos que pensar en el TEP, en el caso de una mujer embarazada con COVID-19 que tiene un deterioro respiratorio, todavía con mayor énfasis tenemos que pensar en esta entidad. Y este nos parece un mensaje muy importante en el manejo de la embarazada. La Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia ha elaborado un documento con recomendaciones concretas sobre la profilaxis de la enfermedad tromboembólica en el embarazo y en el puerperio. Fijaros, en el embarazo, con una infección demostrada por SARS-CoV-2, si la paciente está asintomática o tiene una afectación leve, vamos a utilizar la heparina de bajo peso molecular a dosis profiláctica durante 2 semanas. En cambio, si la clínica es moderada y la paciente está encamada en domicilio, se recomienda el uso durante estas 2 semanas más 7 días después de la resolución del cuadro. Finalmente, si la paciente desarrolla neumonía y requiere ingreso hospitalario, vamos a utilizar la heparina durante todo el ingreso y después, una vez vuelva a casa, la vamos a utilizar como profilaxis durante un mes. Si la mujer está en el tercer trimestre de la gestación, prolongaremos hasta el momento del parto más otras 6 semanas adicionales. ¿Qué ocurre durante el puerperio? Durante el puerperio, en casos leves o asintomáticos, vamos a utilizar la heparina de bajo peso molecular durante 2 semanas si no hay otro factor de riesgo añadido que induzca trombosis. En el caso de la presencia de cualquier factor de riesgo añadido para tener una trombosis venosa profunda, consideraríamos prolongar la profilaxis hasta 6 semanas, un mes y medio. En el caso de que la presentación clínica de la COVID-19 haya sido moderada y requiera de encamamiento en domicilio y la mujer se encuentre en el puerperio, la recomendación es tratamiento durante 2 semanas más otros 7 días después de la resolución del cuadro, cuando la paciente haya vuelto a la normalidad. Y finalmente, si la paciente ha requerido ingreso por neumonía o está en el hospital, vamos a utilizar la heparina a dosis profilácticas durante 6 semanas. Si bien es cierto que aquí no se nos habla de periodo posterior o de una extensión posterior, pero al fin y al cabo es un mes y medio de tratamiento con profilaxis con heparina a dosis de profilaxis, como decía anteriormente. Siento la redundancia. ¿Tenemos que tener algún tipo de consideración especial respecto a la finalización del embarazo? Vamos a ver, el parto. ¿Cuándo y cómo? La decisión sobre el parto debe llevarse a cabo a través de una evaluación individualizada y multidisciplinar. Obviamente siempre todo el personal que entre a formar parte de la atención de la mujer embarazada en el momento del parto tiene que tener las medidas de precaución necesarias, así lo marca el documento del Ministerio. Y por último, la vía y el momento del parto dependen del criterio obstétrico y del estado clínico materno. Pero queda clara la recomendación de que la COVID-19 no implica un parto por cesárea. La mayor parte de las series publicadas nos hablan de finalizaciones del embarazo a través de la cesárea, pero el documento del Ministerio y las recomendaciones de la SEGO lo dejan bien claro. Tener COVID-19 para una mujer embarazada no significa tener que dar a la luz por cesárea, ¿vale? Así que la decisión del cómo y del cuándo va a seguir las mismas recomendaciones del criterio obstétrico que se siguen habitualmente.
Nos advierten en el documento del Ministerio, nos ha parecido interesante remarcarlo, que tenemos que tener cuidado con la preeclampsia y los pacientes con COVID-19, porque bueno, en ocasiones puede parecerse un poco la una a la otra. Hipertensión, elevación de transaminasas, trombopenia, incremento del LDH. Por tanto, tenemos que estar pendientes de llevar a cabo un adecuado diagnóstico diferencial entre ambas entidades. También nos habla el documento del Ministerio de que debería evitarse el traslado de la mujer gestante a una zona común del paritorio para proceder al parto. Se recomienda que el parto sea en la habitación de la paciente o en un quirófano con presión negativa o en un quirófano que esté destinado a tal fin. Bueno, eso depende ya de las posibilidades de cada institución. Y por último, dada la tasa de compromiso fetal reportada en la serie de casos chinos, la recomendación actual es la monitorización electrónica continua del feto en el trabajo de parto, si bien es cierto que habitualmente la misma ya se viene llevando a cabo. La anestesia. ¿Qué se recomienda? Pues fijaros, de elección las técnicas regionales. Toda paciente obstétrica no hipoxémica y con plaquetas por encima de 70.000 se recomienda técnicas regionales. Para la analgesia, para el dolor del trabajo de parto, la elección es la analgesia neuroaxial. Y no se recomienda el uso de técnicas de analgesia inhalatoria por el elevado riesgo de generación de aerosoles. Y de forma muy concreta, el documento del Ministerio nos habla de que no se recomienda el uso de remifentanilo, por la necesidad de una vigilancia estrecha y por poder incrementar el riesgo de transmisión al personal, además de aumentar el riesgo de hipoxia en un paciente con neumonía. Respecto a la cesárea, si tenemos que llevar a cabo una cesárea, la anestesia de elección sería la neuroaxial. La general no se recomendaría como una primera opción, debería considerarse en una paciente que tuviera una saturación baja por debajo del 93%. La comprobación de la intubación, si tenemos que llevarla a cabo, debería hacerse por capnografía y no mediante la auscultación. Deberíamos de reducir en la medida de lo posible el número de personas en el quirófano, prevenir la aparición de hipotensión arterial mediante el uso de vasopresores y además ayudar a intentar evitar los vómitos intraoperatorios mediante el uso de fármacos antieméticos de forma profiláctica, cosa que también se suele hacer además de forma rutinaria. Las mascarillas, bueno, pues son las habituales, la FPP2 o la FPP3 son las obligatorias durante la manipulación de la vía aérea. Y nos habla el documento del Ministerio de que en el caso de tener que cambiar de una anestesia regional a una anestesia general, deberíamos de aumentar el nivel de protección si así es necesario, únicamente para recordarnos la necesaria protección de todo el personal. No vamos a entrar en profundidad en el pronóstico del recién nacido, ya en la unidad pediátrica el doctor Ocaña aborda este tema. Únicamente decir que es pronto para conocer el verdadero impacto de la COVID-19 sobre el recién nacido y que hay datos bastante contradictorios. Hay series chinas donde se habla de una escasa morbilidad, aunque los datos son muy limitados. La red COVID-19 de la SEGO nos habla de una tasa de prematuridad del 10,5% por debajo de la semana 34 de gestación. Y entran a pensar o a plantear la hipótesis de que la respuesta inflamatoria desencadenada en la madre a cuenta de la COVID-19 podría también estar detrás de esta tasa de prematuridad por compartir mecanismos fisiopatológicos comunes, tanto la COVID-19 como el desarrollo de un parto prematuro, si bien todo esto son teorías y no hay nada claro al respecto. ¿Hay transmisión vertical? Esta está definida como la determinación en el recién nacido de una prueba positiva de SARS-CoV-2 a través de la reacción en cadena de polimerasa realizada inmediatamente después del nacimiento. Esta PCR se puede hacer en placenta, líquido amniótico, sangre del cordón umbilical, hisopos nasofaringios u orofaringios del recién nacido. Pues bien, el documento del Ministerio basa sus recomendaciones en este artículo. Es un artículo que es una carta al editor de esta revista, perdón, una carta a esta revista, donde el documento del Ministerio lo considera como metaanálisis, cuando realmente no se trata de un metaanálisis, es una revisión de 5 estudios, donde se incluyen 16 mujeres gestantes, ¿vale? Todas del tercer trimestre, y donde en ninguno de los casos analizados se ha podido determinar la presencia de una transmisión vertical, madre-hijo, de la infección por coronavirus. Tampoco en el Registro Nacional de la Sociedad Española de Neonatología, con casi 300 casos analizados, se ha visto ningún caso de transmisión vertical demostrada. Por tanto, hasta la fecha, con la mayor parte de evidencia en la mano, no hay datos claros que apoyen la transmisión vertical del SARS-CoV-2.
Lo que sí parece bastante claro es que hay transmisión horizontal porque está más que demostrada. De hecho, el riesgo se marca igual que en el caso de la población general. El documento del Ministerio hace alusión a una serie pediátrica de más de 2.000 casos donde se habla de que los recién nacidos que tienen transmisión horizontal tienen una presentación clínica más grave. Leyendo la letra pequeña de ese estudio, realmente no se habla de recién nacidos, se habla de niños por debajo de un año, ni tampoco se establece en qué se basa ese nivel de gravedad, ni se detalla con claridad cuáles son los síntomas de este grupo de edad con respecto al resto de los niños hasta los 18 años. Por tanto, digamos que este párrafo del documento del Ministerio lo vamos a dejar en stand-by hasta que tengamos un poco más de evidencia. El Registro Nacional de la Sociedad Española de Neonatología incluye 30 casos de contagio postnatal y se produce generalmente en el ámbito familiar sin que se detalle qué proporción de estos niños desarrollan un cuadro clínico severo. Una pregunta que seguro que nos van a hacer es si una mujer con COVID-19 puede dar lactancia materna a su bebé. ¿Cuáles son las recomendaciones? Las recomendaciones están bastante claras. Hasta el momento no existen evidencias claras de que se haya detectado en leche materna el SARS-CoV-2. Parece que en algunos estudios hablan de fragmentos genéticos, el doctor Ocaña lo habla también en la unidad de pediatría, pero no hay una evidencia demostrada de que haya transmisión por esta vía madre-hijo. A modo que la Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia exclusiva en los primeros 6 meses de vida, incluyendo a las madres afectadas por SARS-CoV-2. Y hay una unanimidad en las diferentes sociedades implicadas sobre la recomendación de la lactancia materna con medidas de prevención de infección por microorganismos transmitidos por gotas y por contacto. Es decir, la madre afectada debería ponerse guantes, mascarillas e intentar por todos los medios limitar la posibilidad de una transmisión horizontal al niño. Pero la lactancia materna está indicada. En caso de madres con enfermedad grave se recomienda ayudar a la madre para la extracción de la leche materna y poder darla al bebé. Y no es preciso pasteurizar la leche extraída antes de administrarla al neonato. Por último, como mensajes finales de esta revisión, pues no existen evidencias de un mayor riesgo de la COVID-19 en mujeres gestantes frente a la población en general. El curso clínico parece leve o asintomático en la mayoría de los casos. Los principales síntomas de haberlos son fiebre, tos y diarrea, y el 36% de las mujeres afectadas por COVID-19 durante el embarazo acabarán desarrollando neumonía. El riesgo viene marcado fundamentalmente por la comorbilidad de la madre. El tratamiento de la COVID-19 en gestantes va a depender de la comorbilidad y de la situación clínica, tomando siempre las decisiones de forma compartida con el equipo multidisciplinar que atiende a la mujer gestante. La COVID-19 no implica una cesárea. No existe evidencia de transmisión vertical y claramente existe evidencia de transmisión horizontal. Y la lactancia materna no solo es posible, sino que además está recomendada. Muchísimas gracias por vuestra atención y saludos desde el Hospital Costa del Sol de Marbella.